Amigos, muy buenas noches. Aquí estamos con ustedes, Alejandro. Hola, bueno. Y un servidor. Y como de costumbre, nuestro programa de Verdades Divinas. En realidad, creo que es un programa que de alguna manera ha servido un poco a algunas personas, así nos lo han externado y nos da mucho gusto. Creo que esa es la finalidad, ¿no, Alejandro? Y volvemos a hacer la misma petición que hemos hecho en varias ocasiones, sobre todo sobre el tipo de preguntas que sean exclusivamente de divina voluntad, ¿no? Porque luego cuando se nos preguntan cosas sobre iglesia, sobre doctrina, sobre, todo liturgia y todo, en realidad no nos enfocamos directamente en la divina voluntad y pues no tenemos la suficiente preparación como para poder contestar siempre en forma adecuada, ¿no? Así que yo les suplicaría que sigamos esta norma de que todas las preguntas pues vayan dirigidas hacia la divina voluntad, que a final de cuentas es nuestra finalidad. Comenzamos entonces. ¿Sí? Por favor. A ver, dice Josué, pone como 3 preguntas diferentes, se las voy a leer juntas porque es de un renglón cada cosa. Dice, para vivir en la divina voluntad, necesito como ayudarle a Jesús. ¿De qué manera? ¿Cuáles son los pasos para vivir en la divina voluntad sin que nada nos permita vivir en ella? Bueno, ahí está medio... No entiendo. No, ha de ser al revés, de que sin que nada nos impida vivir en ella. Y luego, y que seamos ayuda para los demás. Bueno, en realidad, para vivir en la divina voluntad, necesito como ayudarle. Pues no es como, es un simple fundirnos en Jesús, fundirnos en su voluntad y estar actuando pues con prácticamente los mismos actos de Él, actos en el sentido de que lleva todas las cualidades divinas, el acto, que se mueve en el ámbito de la eternidad, que abarca toda la familia humana, que le paga a Dios por el amor, por la gloria que deberían de haberle dado todas las criaturas. En ese sentido son actos que, como ayudarle a Jesús, yo diría concurrir con Él, ¿no? De alguna manera. La otra fue la que no entendí, Sí, al final pone, y que seamos ayuda para los demás. Se refería al programa de la reparación. Puede ser. La actividad en la divina voluntad es prácticamente en 2 sentidos. En sentido hacia la divinidad, de reparar, de pagarle por todo lo que la criatura no le ha dado en amor, en gloria, en alabanza, y hacia la humanidad para darle todas las ayudas necesarias que Jesús nos consiguió con su vida, muerte y resurrección. Creo que eso sería como... Sí, la otra pregunta dice, ¿cuáles son los pasos para vivir en la divina voluntad sin que nada, yo me imagino que quiso poner, nos impida vivir en ella? Me imagino que ha de querer como ir teniendo pasos que le vayan dando la seguridad de que ya, de que ya no va a haber regreso. Yo creo que si usted, dentro de los programas que hemos ido subiendo, hay programas de inicio, porque no es tan corto, no es tan sencillo el decirlo así en una contestación rápida. Pero hay programas, ¿sí? Sobre todo en los primeros, ahí debe estar muy bien marcado el camino a seguir sobre la divina voluntad para llegar a vivir en ella. Si quiere, déjenos buscar y le decimos qué número de programa son para que se le sea más sencillo encontrarlos. Luego, Eva pregunta, dice, leyendo los escritos de Luisa, ¿estoy haciendo bien o desobedeciendo?
Desobedeciendo a quién, perdón. Pues a lo mejor piensa que no es tan permitido. Bueno, esto también lo hemos mencionado en muchas ocasiones. Durante un tiempo, sobre todo muy al inicio de que se empezó a divulgar esta obra, la obra tiene Nihil obstat e imprimatur, pero son los primeros 19 volúmenes. Tiene Nihil obstat de San Aníbal y María de Francia, y tiene el imprimatur del arzobispo de aquel tiempo, Monseñor de Leo. Prácticamente eso nos pone estos escritos dentro de lo permitido. Ahora, después de que se han sacado, después de eso fueron condenados, yo diría injustamente y abusivamente, porque no estaban condenados los escritos, sino nada más 3 libros: Las Horas de la Pasión, La Reina del Cielo y un pequeño compendio de verdades de la Divina Voluntad. Pero cuando llegaron a la casa de Luisa, se llevaron todo y todo lo pusieron bajo el índice de libros prohibidos. Y entonces, cuando ya en 1994 se abre la causa de beatificación de Luisa, pues los escritos fueron revisados primero por la parte, ¿cómo se llama?, diocesana. Dos teólogos hicieron una revisión de los escritos y salió positiva, o sea, que no tiene nada en contra. Después se pasó a la fase vaticana, y en la fase vaticana también ya se hizo la revisión y también vuelve a salir totalmente todo dentro de la norma. Incluso ya Luisa, el Vaticano ya editó la biografía de Luisa, y está ya catalogada dentro de la mística en nuestra iglesia. En este nuevo diccionario que acaba de salir, ya ponen a Luisa como una mística. Así que todo va por buen camino, no necesitamos estar pendiente, al contrario. Y se le preguntó a Monseñor Piquieri antes de fallecer. O sea, Monseñor Piquieri era el obispo de la diócesis ahí de Trani, y eso tenemos el testimonio de él, en donde nos dice que todos los escritos están bien. O sea, que casi todas las traducciones que hay están dentro de lo normal y que no hay errores, y que él recomienda leer todos los escritos. Así que yo no veo por qué usted tenga esa reticencia a leer. Ciertamente hay personas que se dedican a divulgar, a difundir estos escritos, que todavía siguen con la idea de que no se debe leer más allá del 19, pero son particulares, o sea, no particulares en el sentido de civil, sino personas que lo hacen por mutuo propio. Los programas para Josué que preguntaba, son los fundamentos de la Divina Voluntad para que los vaya viendo. Es en Diálogos Divinos, es del programa 80 al 85. Como usted ve, no es poco lo que se tiene que decir, por eso es que no le damos ahorita curso a su pregunta, ¿no? Uh-huh. Pero ahí en estos programas puede enterarse de todo. Dice Betty, doctor, hacer el acto preventivo y después no acordarse de poner todos los actos en Divina Voluntad, ¿es válido o no? Es válido. Por eso, o sea, el acto preventivo pone todos nuestros actos del día. Se nos puede olvidar, pero si no fue por decisión personal, de decir no quiero vivir en la Divina Voluntad, Jesús sigue actuando, la Divina Voluntad sigue actuando, y cuando nos acordemos hacemos el acto actual, o sea, volver otra vez a decir, Señor,
se me pasó, o sea, pero quiero vivir todo en tu voluntad. Entonces Jesús nos dice, mira, no te apures, a ti se te olvidó, a mí no, aquí está lo que yo hice y tómalo y listo. O sea, como si no hubiera habido olvido, ¿no? Dice Marta, ¿se puede pedir a todos los que trabajamos en aprender a vivir en la divina voluntad fuerzas y mucha luz para cuando estemos viviendo el aniquilamiento? Claro. O sea, en el sentido, yo le diría que sin pedirlo se recibe. Porque el alma que vive en la divina voluntad, una de sus acciones es exactamente esta, el fortificar a todas las almas que están queriendo entrar y las fortifica por medio de lo que Jesús va dando, de gracias, de dones, y no solo espirituales, sino también materiales. Dice, no acepte el bautismo obtenido por Luisa, ¿no es hijo de Dios? Volvemos otra vez a la misma explicación. O sea, Jesús está en todos porque la divina voluntad, para mantener la vida de todas las criaturas, el primer acto de todo lo que la criatura hace sale de la divina voluntad. Entonces está ahí con él. El bautismo, o sea, el hecho de ser bautizado, y de Luisa, decíamos que es un bautismo que Jesús valida como bueno, como que ya está, pero lo deja prácticamente, dice, bueno, ahora solo falta la aceptación de la criatura. O sea, no es impuesto, no es a fuerza. Este bautismo se da en caso extremo y sobre todo en el momento mismo de la muerte, en donde el Jesús se presenta, Jesús hace todo lo necesario para que llenarla de amor, llenarla de razón divina, llenarla de conocimiento de lo que Dios ha hecho, de lo que el hombre ha hecho, y después le pregunta. Si dice que sí, ahí se le aplicaría, por decirlo, el bautismo de Luisa. O sea, ahí estaría ese deseo de Luisa en la divina voluntad de bautizar a toda la familia humana. No veo cuál sea la duda, ¿no? O sea, el bautismo de deseo es, después de haber conocido a Jesús, desear estar con Él. Eso es el punto. No importa si recibo o no recibo el bautismo sacramental. Esto en caso de urgencia. No se trata de sustituir o de elegir qué tipo de bautismo. La ley me pide bautizarme, pero en el modo tradicional. Pero esto, si no puedo o me es impedido el paso a este punto de recibir todo lo de Jesús en nosotros, bueno, pues entonces no sé exactamente qué decir, ¿no? O sea, el bautismo es la aceptación y el bautismo de Luisa está sujeto a la aceptación de la persona. Entonces lo podríamos poner como dentro del bautismo de deseo. Sí, es como si alguien le regala un coche y dice, pues no acepto el coche, pues no es dueño de un coche. Así ¿no? es. Pues ahora sí que no veo cuál sería el problema. Dice Silvia, ¿qué papel jugarían nuestras miserias, pero en un alma que ya viva en la divina voluntad? Ya no hay miserias, o sea, como tales, ya todas se convirtieron prácticamente en vida divina. O sea, ya no en virtudes nada más, que ese sería como el punto primero. El punto de la miseria es convertir o darle la materia prima a la criatura para ejercer una virtud. Si la divina voluntad injerta en nosotros todas las virtudes,
entonces prácticamente ya la virtud domina sobre la miseria y ya no hay esa miseria como tal. Dice Lupita que si somos cuerpo, alma y espíritu y la divina voluntad está en las tres potencias del alma, ¿me podría decir qué es el espíritu? Es como el alma, es la parte más selecta del alma. Sería como el alma del alma. El alma como tal es la que vivifica el cuerpo, es la que mantiene al cuerpo en funcionamiento. De ahí parten todas las, como digamos, órdenes para tener un cuerpo vivo. ¿Por qué? Porque ahí está la voluntad. Y la voluntad es la que norma, la que informa el cuerpo. El espíritu es la parte selecta de esta alma y es la parte que está destinada a unirse con Dios, con la divinidad. Así que ese es el punto culminante. Cuando Luisa cae en su habitual estado, o sea que Jesús la saca de sí para instruirla, para darle su enseñanza o llevarla a diferentes lugares como sucedía, lo que saca es el espíritu, pero el alma se queda en el cuerpo vivificándolo para que no llegue a morir. ¿Sí? Y entonces el espíritu es la parte que se une con Dios y el alma es la que mantiene todavía el cuerpo. Dice Ignacia, usted dice que debemos ver a Jesús en el prójimo, pero ¿cómo puede ver una esposa a Jesús en el esposo alcohólico y golpeador, en un asesino, en un violador, en aquel que secuestró al hijo? Si solo se siente una gran repugnancia hacia ese tipo de personas, no encuentro nada de Jesús en ellos. Si Jesús es amor, ellos no saben amar. Perdón, pero usted encuentra en ellos a un Jesús sufriente, muriendo y agonizante. Tenemos a un Jesús dentro de nosotros que puede estar gozoso, festejando, o sea, porque está en un alma que vive en su voluntad o que vive en la santidad humana. Pero también puede encontrar a un Jesús que está muriendo, que está agonizando en un alma como la que usted me dice. O sea, necesitamos encontrar en todos a un Jesús. Y sobre todo a un Jesús, yo diría, en el estado en el que está, que es sufriente, para que tratemos de aliviarlo. O sea, generalmente nosotros no nos interesamos en los, entre comillas, malos. No nos interesamos en los que nos hacen daño. Pero también son hijos de Dios, también Jesús los quiere con Él, también Jesús sufrió, murió, resucitó por ellos, Jesús le pagó al Padre por todos ellos, entonces yo no veo por qué ahora yo no puedo hacer algo por ellos. ¿Qué voy a hacer? Reparar en primer lugar, y eso ya les da una ayuda espiritual para salir de aquello. Así que yo creo que el punto principal es tratar de entender que en todos nosotros está un Jesús y que ese Jesús puede estar sufriendo o puede estar muriendo o puede estar gozoso y reinando. Depende del Jesús que tenga yo enfrente, es el trato que le voy a dar. O sea, a un Jesús que está agonizando en un alma viciosa, bueno, pues le voy a dar amor, le voy a dar la retribución en gloria y voy a rehacer todos los actos de la persona que está agonizando espiritualmente para poder rehacer todo lo que aquella criatura debería de haber hecho, ¿no? Dice María, Jesús dice, el amor es acto, no sentimiento. ¿Me puede dar un ejemplo del amor en acto? No es en acto. Dije acto. El amor es un acto. O sea, el amor es un darse.
El sentimiento es simplemente el sentir afecto, el sentir deseo de estar junto con una persona, de ayudar a una persona, de convivir con una persona, en fin. Pero en Dios el amor es un acto, o sea, Dios se da. Cada vez que Dios ama, se está dando. No es nada más el sentimiento, como nosotros decir yo amo a fulano, a fulana, pero estamos separados. En Dios el acto es darse, volcarse sobre la persona. Dice María, mi niña de 8 años pregunta que si Jesús es hijo del Padre y que nosotros fuimos hechos por el Padre, pero me preguntó que quién hizo al Padre y no supe contestar. ¿Me puede ayudar? Dios no fue hecho por nadie, Dios es el ser absoluto. Esto debemos creerlo simplemente como una verdad que es de fe. No tenemos una respuesta, o sea, ¿quién hizo al Padre? Nadie. El Padre es por sí mismo, el Padre es el bien absoluto, por lo tanto existe desde siempre. ¿Qué quiere que le diga? O sea, decirle a la niña, darle a entender que todo tiene un origen, pero ese origen empieza todo en un ser increado. Hay las 5 vías de conocimiento para llegar al conocimiento de Dios de Santo Tomás de Aquino. Simplemente búsquele en internet. Es muy útil porque nos va poniendo paso a paso el cómo con el razonamiento podemos llegar a entender que necesitamos forzosamente de un primer ser que sea totalmente diferente de nosotros, que es necesario, el bien necesario, que es el que pone en movimiento todo lo demás. 5 vías de conocimiento de cómo llegar a conocer que Dios existe, de Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Dice Lourdes, varias veces a Jesús le doy mi te amo y las gracias, hago mi lectura y horas de la pasión. ¿Estaría haciendo bien repetir lo mismo al girar? Bueno, es que el girar tiene ya una posibilidad enorme, aunque sea dentro de lo mismo tema. Digamos, vamos a tomar la pasión. En las horas de la pasión es un tema específico, que es la reparación, y una reparación que se hace con las mismas reparaciones de Luisa. de Jesús. Pero falta la parte personal. Y esa parte personal es necesario ponerlo, agregarlo nosotros, para que ahora sea una relación entre dos. Dice Rafael, ahí está Rafael, dice, tengo una duda. Usted dice que en la pesca Jesús le pregunta al alma que si quiere ir con él. Entonces, ¿qué pasa con las almas que se condenan? ¿Qué pasa? ¿Que se condenan? Dijeron no. No aceptar. O sea, Jesús dice que solamente los muy obstinados son los que estarán en contra. Este último encuentro, este encuentro en el final de la vida, es el último recurso que Jesús tiene para salvar almas. Por eso le llama el momento de la pesca. O sea, es como a los salmones cuando regresan para desovar y que van en contracorriente. Y bueno, pues es relativamente sencillo poderlos capturar, ¿no? Así que yo creo que pues no hay problema. O sea, no sé cuál sea la duda. ¿Cuál sería la duda de él? Sí, no sé. Uno puede decir que sí o que no.
Es el libre albedrío. Exacto. O sea, si el alma después de conocer todo dice sí, se salva. Si después de conocer todo dice no, se condena. Pero recuerde, solamente los muy obstinados. Sí, por eso en la cruz Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Hasta que sepan lo que hacen ya vale. Ya es, así es. Dice Lourdes, ¿cómo debemos interceder por las necesidades de los demás en divina voluntad si no pedimos particularidades, sino por todos? Jesús dice que a veces se puede empezar esta petición del reino, que es lo único que podemos pedir del reino, la podemos empezar en alguna persona específica, pero de ahí extenderla a todos los demás. Así que no es problema, ¿no? Primero, petición del reino, y segundo, se puede empezar por uno o dos o tres personas X y de ahí extenderlo a todas las demás. ¿Sí? Hay más preguntas, París, porque preguntan los libros para Chile. Dice Graciela, ¿me pudiera decir cómo se vacían los actos humanos? ¿Cómo se vacían los actos humanos? O sea, yo creo que el punto principal es cuando nos llenamos de fe, nos dejamos rodear por la fe. Rodeados por la fe, pero de esa fe que nos habla Jesús, porque dice, la fe soy yo. Entonces, cuando dice, cuando el alma se rodea de la fe como una barca en el mar, o sea, cuando todo alrededor de ella es Jesús, en ese momento Dios da dones. Y entre los dones es un fastidio de todas las cosas donde antes me sentía atraído. Eso ya va a cambiar mi vida totalmente. Ya no voy a estar enfocado en lo mismo de siempre. O sea, entonces ese es el primer gozo, un primer don espiritual. El segundo es un conocer las cosas de Dios, penetrar las cosas de Dios. Y el tercero es un abandono total, el abandono total en Dios. Así que de alguna manera en el momento que llego a ese abandono total es cuando tengo el vacío de mis actos humanos, cuando ya mis intenciones ya no son las que me mueven a obrar, sino ahora lo único que me mueve a obrar es el darle vida a la divina voluntad en mis actos. Y ya. ¿A qué se refiere a agregar lo personal en la respuesta anterior? ¿A qué se refiere agregar lo personal? No, en la retribución, esto de estar en esa relación de amor con Jesús y con la divinidad, no se trata de un juego de pelota, no se trata de un juego de voleibol. ¿Qué quiero decir? En un juego de pelota, o sea, un equipo tiene una pelota, se la pasa al otro equipo y el otro equipo vuelve a regresar la misma pelota, o sea, no es un juego de voleibol, así nada más. Hay que ponerle lo nuestro. Y voy a tomar el mismo ejemplo de la pelota de voleibol. Ya no están voleando, sino están compitiendo. Entonces, en un momento dado, cada equipo trata de ponerle algo especial al devolverle la pelota, digamos una clavada o mandar la pelota a un área que está desprotegida para ganar un punto. Aquí se trata de agregar algo personal, o sea, de mi vida personal, de mi forma de ser, de mi forma de actuar, para corresponderle a Jesús por lo que me ha dado. Dice Rafael, bueno, la duda
de lo de la pesca. Dice, es porque no creo que después de conocer el amor en su plenitud, que es Jesús mismo, dice, es difícil rechazarlo. Sí, Jesús dice que son pocos a los que son pocos, se van a pescar. Pero de todas maneras, qué más cercanía que Judas, y que todavía en la última cena, todavía Jesús lo encubre todavía y le da su cuerpo, o sea, lo hace partícipe de su cuerpo, de su sangre, de su alma, de su divinidad, y a pesar de eso lleva a cabo el acto. Esto se desarrolla en personas sobre todo que están hartas de esta vida, no encontrando un significado adecuado, cuando que ya no hay la parte espiritual. Eso es curioso. Ahora tienen la parte material y probablemente tengan bastante desde el punto de vista material, pero ¿de qué les sirven? Dice Antonio, dice, mi pregunta es, ¿en cuál volumen se habla de que no se sanan del cuerpo, ya que sus estómagos son corruptos y sus confesiones son incorrectas? Es en el libro 20, lectura 19, noviembre 2 de 1926. Y dice Víctor, extender el reino es extender los dones divinos hacia las almas que tomamos de un puño. ¿Me podría explicar? Extender el reino. Extender el reino es hacer que otras personas vivan esto. Ese es el punto. Extender el reino significa extender la vida divina en las cosas creadas, o sea, en donde la persona que vive en la divina voluntad tiene a su alrededor y en toda la creación. Entonces, extender el reino a los demás, que ahí no lo podemos imponer, y extender mi vida en todas las cosas creadas para darle a Dios la gloria, la alabanza que debería de recibir, ¿no? Dice José Luis, hacer la cuarta hora de la pasión, donde Jesús ora por los sacerdotes que le causan más dolor, es fundirse por la reparación por todos ellos. Yo diría que cada hora va reparando cosas muy específicas, ¿no? Y de alguna manera, estas horas necesitamos nosotros tomar lo que Jesús hacía y ofrecerlas por los mismos ofrecimientos que Jesús tenía. Entonces, si en un momento dado podemos tomar la reparación de Jesús por los sacerdotes, o tomar la reparación de Jesús por todas las almas, en algún momento estamos haciendo lo que él hacía, ¿no? Usted lo dice así, dice hacer la cuarta hora de la pasión, donde Jesús ora por los sacerdotes que le causan más dolores, fundirse por la reparación por todos ellos, sí. Y como decíamos hace un minuto, poner de lo nuestro, ¿sí? Dice Tere, ¿me podría decir en qué tomo habla Jesús de los masones? Pues en una lectura es el 1195 de junio 6, 1915. Pero hay más de una. Hay más de una, y hay una que dice, no dice masones, sino dice sectarios. O sea, no sé si lo tengas ahí, París, o... 1277, enero 8, 1919. Es otra. En el párrafo 3.
Entonces, ¿cuál dijiste? ¿Qué? 11.95. Bueno, 11.95. 12.77. ¿Y la de sectarios? Es 12.77 de sectarios. ¿Con eso? Y se acabaron dice Lourdes, ¿podemos pedir por los masones? Claro. Pues sí. O sea, miren, uno de los grandes errores que tenemos en nuestra vida, y no es de ahorita, sino es de siempre, casi siempre pedimos, pero pedimos por nosotros o pedimos por las personas que nos rodean o por alguna persona buena que quiere que la incluyamos en nuestras oraciones. Eso está bien, o sea, está excelente. Y ahora en la divina voluntad, bueno, pues estaremos pidiendo prácticamente el reino por ellos. Pero se nos han olvidado nuestros enemigos. Se nos han olvidado prácticamente todos aquellos que están en contra de lo que nosotros pensamos o hacemos. Y si recordamos el mandamiento, o sea, que nos dice Jesús, ama a tus enemigos. Si nada más amas a tus amigos, ¿qué mérito tienes? Ninguno. Y ya estás pagado porque tú los amas y ellos te aman. No, ama a tus enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Bueno, todos los contrarios, todos los que llevan pensamientos diferentes de los nuestros y sobre todo todos los que están en contra de Dios. Pero ahora nosotros necesitamos orar por ellos. En alguna ocasión está María Valtorta y están en la Segunda Guerra Mundial y María Valtorta está pidiéndole a Jesús que le ahorre sufrimiento a su comarca, a su lugar, que era Viarello. Y Jesús le dice, bueno, sí, pero es que ustedes piden mal. O sea, nada más están pidiendo por ustedes, pero ¿y los demás, los enemigos? ¿Por qué no piden por ellos? ¿No nos damos cuenta de que son almas que Jesús ama? Que son almas que Jesús tiene una gran necesidad de ellas y que por sí mismas no tienen la capacidad de poder encaminarse hacia Dios. Entonces, la petición por ellas es muy útil, porque estaríamos actuando, o sea, dándoles a esas almas todo lo necesario para que se conviertan. Y eso se lo damos a través de la divina voluntad. Y la petición es para ellos también. Entonces, nunca omitamos en nuestras intenciones a los malos. Sí, perdón por la palabra, sí, pero a los malos nunca omitirlos. Siempre incluirlos en nuestras oraciones. Sí, en Romanos se dice algo Jesús, de que habrá gente con el corazón endurecido, pero que así se los mantendrá hasta cuando Él decida, pues darles ese impulso de conversión. Y sobre todo creo que habla mucho de la conversión del pueblo de Israel, ¿no? En fin, necesitamos pedir por nuestros enemigos, más que por nuestros amigos, porque son no por nosotros, porque hasta eso es difícil pedir por alguien que me ha hecho un daño, que me ha hecho un mal. Estoy totalmente de acuerdo. Pero el punto es hasta qué momento, hasta qué punto quiero yo satisfacer a Jesús. ¿Qué le daría más gusto a Jesús? ¿Que un alma buena, un alma regular se salve o que se salve un alma mala? Sí, pues una mala. Pues una mala, y tenemos las parábolas de la oveja perdida, en fin. Del hijo pródigo. Del hijo pródigo. Por favor, no omitamos a los enemigos. Necesitamos obrar por ellos, necesitamos actuar por ellos. Dice Isabel, ¿se puede unir nuestra naturaleza humana con la de la Virgen María y fundidos en la divina voluntad? ¿Se hace todo más potente, es más eficaz la reparación?
¿No podemos fundirnos con María? Por supuesto que sí, ¿no? O sea, si entendemos que María es un solo anillo de unión, de conjunción con Jesús, en la vida de Jesús, y nosotros queremos fundirnos en la vida de Jesús, por supuesto que estamos también fundidos en ella. Quizá no sea tan notorio porque la parte, como diríamos, principal la enfocamos a Jesús, la enfocamos a sus actos y todo, pero aunque no pusiéramos la intención de estar fundido con María, como la divina voluntad es unidad, no se exenta a María de nuestros actos. Estamos fundidos con ella. Sí necesitaremos pasar por el momento de, ¿cómo decirlo? O sea, de separación entre la voluntad de ella y la voluntad de Jesús. O sea, una separación intelectual, de decir, esto es de Jesús, esto es de María, porque Jesús sería la plenitud que puede alcanzar el alma humana. No, Jesús, aún a pesar de ser el Verbo eterno, en su humanidad tuvo un límite, no abarcó a todo Dios. La Virgen, mucho menos, porque ella no es por naturaleza como es Jesús, sino es por gracia. ¿Sí? Así que... Dice Tere, entonces se rehacen todos los actos en divina voluntad de todos los que están en contra de Jesús. Uh-huh. Sí, o sea, vamos a tratar de convertirlos. Yo no he venido por los sanos, he venido por los enfermos. O sea, los sanos ya no necesitarían tanto. Los enfermos son la preocupación de Jesús. Son almas que están prácticamente están perdidas y necesitamos de alguna manera darles todos los recursos necesarios para que se puedan salvar. Y ese darles no es que no tengan, tienen todo lo que Jesús les ha donado. Pero ahora vamos a hacerles más fuerza, dándoles más y sobre todo más oportunidad de poder regresar. Pues ya para terminar, no sé si pues es comentario, lo leo, dice Pera, en mi grupo de lectura el señor cura se unió a estudiar divina voluntad, pero no la acepta y siempre nos pone a leer cosas que no tienen nada que ver con divina voluntad. Quiere que leamos vidas de santos. Mi pregunta, ¿debo de salirme de ese grupo y buscar otro? El señor cura no acepta las verdades de divina voluntad. Bueno, pues entonces no, por favor no diga que está en un grupo de lectura de divina voluntad. O sea, esto es frecuente que el sacerdote no acepte. Es más por desconocimiento. Yo le recomendaría, si quiere tratar de seguir ahí, que enfrente al sacerdote, pero lo enfrente con el catecismo, porque la divina voluntad es la explicación del cómo llegar a hacer lo que el catecismo nos dice, que es la divinización del hombre. Ya no hay más preguntas. Bueno, pues amigos, gracias por estar con nosotros, gracias Alejandro. Gracias a usted, doctor. Y disculpen un poco esta torpeza mental que traigo el día de hoy. Traigo agotamiento. O sea, un poco de agotamiento y de falta de sueño, pero perdón, pero aquí estamos para servirles. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Y gracias a todos por sus saludos y comentarios. Buenas noches.